Amigos televidentes, y a propósito de estos temas, de las medidas anunciadas por el gobierno la noche de ayer, vamos a conversar con el economista Mauricio Pozo, un experto en temas económicos. Economista, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en torno a estas medidas anunciadas? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Creo que el saldo es favorable, Fernando. Yo creo que el país no podía seguir como estaba. Son decisiones que debieron, por cierto, adoptarse hace bastante tiempo atrás. Y había un problema fiscal significativo, así como cierto tipo de decisiones cualitativas, como es un cambio de ley, que también estaba en agenda, inclusive era parte de un acuerdo internacional, así que tenían que tomarse las decisiones. Lo que es verdad y lo que tiene que entenderse es que cualquier decisión que adopte el gobierno en estas condiciones va a generar sin duda alguna sectores que no les guste. Aquí lo que se trata es que las decisiones sean lo menos socialmente costosas, lo que beneficia a la mayoría a pesar de que pueda haber un impacto inicial por la adopción de las mismas. Yo comentaba justamente eso al inicio del noticiero con Javier, en el sentido de que un incremento en los costos de los combustibles, en este caso la gasolina y el diésel, determina también un incremento, por ejemplo, en los precios de los productos de primera necesidad, en el precio del transporte. No necesariamente, Fernando, porque le voy a decir varias cosas. Uno, yo adopté decisiones en materia de combustibles en enero del año 2003. Este mismo año, a principios, se tomaron decisiones de combustibles, recordemos. Aquí hay que entender que el combustible es un componente del costo, no es todo el costo, es solamente una parte del costo. Y usted puede pasar ese impacto al consumidor en la medida que haya la demanda del consumidor. Si el consumidor no está dispuesto a pagar un precio más alto de lo que estaba dispuesto antes, no lo hace. Inclusive con decisiones como la que se adoptó en enero, hubo deflación, ni siquiera hubo crecimiento de precios, hubo caída de precios. Es decir, una inflación se podría generar. Además, recuerde algo, la economía ecuatoriana está estancada. Este país no está creciendo. Por lo tanto, no existe la capacidad de demanda suficiente como para traspasarle un costo, llame gasolina u otro, al consumidor, porque el consumidor no va a estar dispuesto a pagar un valor más alto. Entonces, no es necesariamente esa la cadena, eso es un poco lo que tenemos en la retentiva ciudadana. Y esto tampoco se controla con policías, no es que usted puede poner un policía en cada esquina para ver que nadie sube, no, esto se controla por el propio mercado. Esto se va a diluir en el tiempo. Además, recuerde algo, esto es un aumento de nivel. Cuando sube un precio, el nivel puede subir y después puede tender a caer, que es lo que ha pasado en las decisiones en materia de derivados anteriores. Para que esto se convierta en un problema inflacionario, tiene que mantenerse en el tiempo. Pero para que haya inflación, usted tiene que tener demanda. ¿Qué demanda tiene ahorita que un país tiene una tasa de crecimiento económica cercana a cero? O sea, lo que usted dice es que estas medidas en el tema específico de los combustibles primero no van a producir una inflación, por un lado, y por otro, no van a afectar el bolsillo de los ecuatorianos, que no necesariamente por la razón que le acabo de citar. Lo que sí puede pasar es que el margen de rentabilidad de algunos actores que participan en el proceso de la distribución del derivado o que no pueden traspasar, se les vea reducido su margen. Pero de ahí a que esto va a generar un gran impacto en la ciudadanía, no. Además, recuerde algo, este es un precio subsidiado. De manera directa, ¿quién se beneficia de un valor barato de la gasolina? Bueno, esto se tenía que hacer, se tenía que eliminar el tema. Entonces, como le decía al principio, usted tiene que poner en una balanza. Esto es menos malo, pongámoslo así, que subir el IVA. Mi lectura es que sí. Yo prefiero esto porque esto tiene menos impacto recesivo, afecta a un sector menos general, menos transversal, y es un componente que no es general. El IVA es algo transversal para toda la economía. Todo el mundo paga IVA. Lo único que está exento es la canasta básica. Y paga IVA el pobre y el rico, no hay proceso discriminatorio. ¿Quién le cuesta más el galón de diésel o de gasolina? El que tiene vehículo, pues. Yo tengo un vehículo a diésel, Fernando. Yo no tengo por qué recibir un subsidio del Estado. Pero bueno, lo tiene... Y ese dólar que me regalan a mí por galón, por ejemplo, es un dólar menos para la gente que necesita. Claro, pero lo tiene una persona de clase, diríamos, económicamente pudiente, como lo tiene también el emprendedor, lo tiene el trabajador, el que usa su camioneta para trabajar. Así es, pero ese trabajador se va a ver mucho más complicado porque ese trabajador busca financiamiento para expandir su negocio.
y ese financiamiento no va a venir en una economía que no tiene los niveles de ordenamiento necesarios porque la restricción de liquidez va a ser mayor, en cuyo caso, por tratar de beneficiarle porque no sube la gasolina, le voy a perjudicar porque no va a tener acceso al crédito, o no va a tener demanda porque la gente no va a tener capacidad de consumo. Ahora, ¿a dónde va este dinero? Porque bueno, el gobierno ha dicho con esto vamos a promover el tema de lo social, de la salud, etcétera, etcétera. ¿A dónde va este dinero? Bueno, ¿O va para llenar las cuentas hay un fiscales? anuncio público de cuáles son los sectores que van a recibir el beneficio de esto. Pero en la práctica recuerde que hay decisiones que generan ingresos fiscales, como podría ser esto de los derivados, que por cierto no sabemos todavía hacia dónde van a llegar, porque habla de liberación. ¿Liberación qué quiere decir? ¿Que los precios solamente van a subir a un cierto nivel que no sabemos cuál va a ser? ¿O liberación quiere decir que el sector privado va a importar el derivado y ya no el gobierno, y ya no el Estado? No sabemos eso. Hay que esperar una decisión más específica sobre ese tema. Pero lo que le decía, por un lado usted va a recibir recursos, pero por otro lado usted va a dejar de recibir porque se bajan los aranceles para la importación de ciertos productos, materias primas, bienes de capital, la importación de electrónicos, de artefactos de comunicación, el impuesto a la salida de divisas baja a la mitad para ciertos rubros. Entonces, ahí en cambio deja de recibir. Entonces hay que ver el neto cuánto realmente representa, pero dadas las alternativas y las múltiples restricciones que existían, creo yo que el saldo favorable de las medidas adoptadas es positivo. Ahora, yo le decía, esto se tenía que tomar, esta medida debió adoptarse en determinado momento, quizá con más ambiente político en el pasado, pero bueno, se lo toma hoy. Pero si se quiere sincerar el asunto de los combustibles, ¿por qué no se toca el tema del gas? Es decir, un cilindro de gas a $1.60 lo paga el pobre como lo paga el rico. O sea, ahí hay una gran distorsión también. Es una gran distorsión, sin duda alguna, pero probablemente, y eso ya es especulación mía, veían que el tema político era demasiado sensible al tema del gas, no porque no sea un subsidio malo, porque es un subsidio malo por las razones que usted bien menciona, pero políticamente el costo de tomar la decisión probablemente era demasiado grande y por eso decidieron no tomar esa decisión e irse por el lado de las gasolinas, que por cierto le genera más ingresos al Estado y creo yo es menos complicado, sin decir que no sea complicado, es menos complicado que topar el precio del gas. Hablemos un poquito también de estas reformas laborales que obviamente tendrán que pasar por la Asamblea, porque aquí hay que distinguir el tema de los combustibles. Se la manejan directamente con un decreto ejecutivo. Pero el tema de las reformas laborales tiene que pasar a la Asamblea Nacional. Y los aranceles también decreto ejecutivo, porque es del COMEX, no es de Asamblea. En el caso de las reformas laborales, ¿no hay un retroceso en derechos laborales con lo que se ha anunciado? El anuncio que se hizo fue un anuncio muy general. No sabemos realmente la parte más específica de cuál va a ser el contenido de la ley. Lo que sí es verdad es que la estructura laboral vigente es una estructura absolutamente obsoleta, caduca. Dejar como están era inaudito. Usted no puede tener una estructura laboral de principios del siglo pasado en toda la era digital que vivimos, donde hay el teletrabajo, donde hay el trabajo por horas, donde los tipos de contrato no pueden ser los mismos. O sea, eso hay que cambiar. Y además hay un pronunciamiento de lo que dijo el presidente, que es un tratamiento distinto de los empleados que están ahora en plena actividad laboral de aquellos nuevos que estarían incorporándose. Entonces parece que van a hacer algunas distinciones en ese sentido, probablemente destinados a que no haya ningún tipo de perjuicio para los derechos laborales adquiridos. Pero, por ejemplo, que existan o que vayan a existir contratos ocasionales que se renovarán con el 20% menos de la remuneración, por un lado, que los empleados públicos ya no tendrán 30 días de vacaciones, sino ahora solamente 15, como en el sector privado, que los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente un día de su salario. ¿Eso no es restringir derechos, retroceder en derechos laborales, que es lo que se ha discutido? Las políticas económicas, y el campo laboral es un ámbito de la política económica, tienen que ser equilibradas y justas. Fíjese, yo no estoy diciendo que no les vaya a afectar a ciertos sectores, por ejemplo en el sector público, que no se me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que cuando usted tiene que tomar una decisión de política económica, tiene que tomar una decisión que sea justa y equilibrada para las partes.
El salario promedio en el sector público es del doble del sector privado. Y si el gobierno busca una suerte de decisiones equitativas, bueno, ahí hay un problema que había que ir resolviendo de alguna manera. Es absolutamente inaudito. ¿Por qué razón el servidor público tiene que tener el doble de vacaciones que el servidor privado? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que está detrás de una decisión de esa naturaleza? O sea, yo no estoy contento en que tengan que adoptar estas decisiones en absoluto, pero puedo entender por qué se toman las decisiones. Porque si no hago esto, Fernando, y dejo las cosas como están, ¿a dónde camina esto? Ahora, ¿usted cree que en temas de reducción del gasto público, de achicamiento del Estado, de optimización de recursos, el gobierno ha hecho su tarea? Yo creo que se ha quedado corto. Yo creo que el gobierno cambió la dirección de la política económica, yo creo que eso sí lo hizo, sobre todo con el nuevo equipo económico, pero el ritmo al cual ha avanzado y la profundidad de algunas decisiones no han sido las correctas. Usted tiene que tomar en consideración la dirección, la oportunidad y la profundidad. La oportunidad se han demorado en cosas y les faltó profundidad en algunas decisiones. Claro, porque la gente podría decir, claro, nos piden en este momento un sacrificio a nosotros, pero ¿qué es lo que hace el gobierno para achicar el Estado, para vender empresas improductivas, para...? Ahí, por ejemplo, se ha quedado una corto. Serie de temas de integralidad no adoptado. Yo he venido insistiendo en el tema arancelario. Ahora se lo adopta. Lo pudo haber hecho bastante tiempo atrás. Fíjese, el tema laboral debió haberse hecho hace 20 años, cuando se inició la dolarización, para evitar que con un sistema de tipo de cambio fijo, de alguna manera inflexible, tengamos una estructura laboral también inflexible, lo cual iba a generar un desfogue, una válvula de escape que es el desempleo que efectivamente ha sido. Eso debe habérselo hecho hace tiempo atrás. Algunas decisiones, por ejemplo, del excesivo tamaño del gasto corriente tampoco se han adoptado. El gasto corriente sigue siendo más o menos igual. Y yo sé que hay rubros que no estaban y que ahora están, pero lamentablemente ese es el problema de pasar del 20 al 40% del PIB en gasto público. Duplicaron el gasto, Fernando. Gracias al economista Mauricio Pozo, experto en temas económicos.